Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. A continuación, en Radio Sucesos, En Guardia, para combatir la mentira con verdad y amar nuestra identidad. Ante los ataques a nuestra nación y civilización, a partir de este momento, estamos en Guardia, con Mamela Fiallo Flor. Bienvenidos. Buenas. Dentro de todas las amenazas que tenemos contra nuestra nación y civilización, una de las más apremiantes es la agenda animalista, que degrada al ser humano y superpone al animal por encima de ellos. Por supuesto, todos amamos nuestras mascotas, queremos que hayan vacas y toritos para largo, pero no por ello queremos tener leyes que regulen qué comemos. Y tiene muy poca visibilidad, pero por eso damos gracias a tener este espacio. En el Ecuador ya se está hablando de una ley que podría regular cómo nos alimentamos, qué animales comemos y cómo. Y justamente tenemos hoy en pantalla, para quienes nos ven, y en el micrófono para quienes solamente nos escuchan, a alguien que justamente tiene una perspectiva sensible respecto a los animales, pero no por ello deja de ser sensato respecto a la libertad de los seres humanos. Así que hoy tenemos a Rodrigo Gómez de la Torre para que nos explique de qué se trata esta ley, qué peligros tiene y qué podemos hacer al respecto, dado que no se dice lo suficiente. Él es productor y representante del colectivo de bienestar animal. Bienvenido, Rodrigo. Muy buenos días, Mamela. Buenos días a todos quienes nos siguen. Tanto me entero que está por audio y por video, por ende trataré de ser lo más gráfico verbalmente posible. Gracias por eso. Gracias por esa consideración, y el fondo está muy acorde, muy bonito, bien presentadito, así que vamos bien. Te cuento que el fondo es precisamente lo que estoy ahorita. Está nuestros animales estén en las mejores condiciones posibles, porque de esa buena condición también viene la producción. De igual manera que la gran mayoría de los ciudadanos, realmente quienes estamos en el campo, en la fase productiva, cada vez somos una minoría más pequeña que estamos alimentando a la gran mayoría de la población, tanto en materia agrícola como en materia pecuaria. Entonces esto es parte de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Y sí, coincido plenamente contigo. Creo que las visiones extremas, indistinto en cuál línea esté, hacen más daño que bien. Una serie de connotaciones, pero que ya iremos conversando. Pero esta ley nace de una sentencia de corte constitucional por una mona que fue domesticada, que vivió en la casa de una señora más de 19 años, y que fue retirada de su hogar para ser trasladada a un zoológico donde terminó muriendo. En todo este proceso aparece un tema judicial, un tema penal, que lleva a la Corte Constitucional a dirimir y reconocer algo que quienes hemos tenido interrelación con animales toda la vida, pues lo conocemos. Los animales son seres sintientes. Los animales, el tema de sujetos de derechos, yo creo que ya tiene un tema distinto, lo considera la Constitución. Los animales son sujetos de protección, al igual que la naturaleza. El tema de ser sujetos de derechos tiene una connotación diferente. Y la propuesta que ha construido la Defensoría del Pueblo realmente sí va un poquito más allá de los extremos pensables. Ok, muchísimas gracias por esa introducción. Muy importante saber el contexto en el que estamos. ¿Qué dice más o menos la ley para entender
por qué nos afecta a los ecuatorianos, porque quizás dice, bueno, es un tema de animales, a mí no me afecta, pero por ejemplo, una de las primeras noticias o encabezados que se ve es que los animales ya no pueden estar expuestos, y quienes hemos ido al Valle de los Chillos y nos gusta el hornado, le vemos al chanchito ahí. Yo, por ejemplo, que me crié fuera del país, sí, admito, es impresionante, pero es parte de nuestro folclore, es parte de nuestra cultura. Entonces, también en cierto sentido yo lo veo como una imposición frente a nuestros valores culturales, tradicionales, incluso ancestrales. Y tú me haces el ejemplo del chanchito de Sangolquí, o podemos hablar de los cuyes, o podemos hablar de los pollos en todo el Ecuador, o podemos hablar de la forma como se comercializan los pescados en el mundo entero, que son los pescados, pez del que está vivo, pescado el que ya fue retirado del agua y ha fallecido, que ahora hay que hablar así parece, y está completo muchas veces en cadenas comerciales, mercados, tiendas, en el momento que tú sales a recibir la pesca al filo del mar. Entonces, ese tipo de prohibiciones que han llamado mucho la atención es una de las 182 prohibiciones que tiene la ley. La ley en general es una ley prohibitiva, no es una ley que hay un artículo que dice que hay que fomentar la educación sobre el derecho de los animales. Colorín colorado. Y ahora te vas por el otro lado. Regresando a la sentencia de corte. La Corte Constitucional es muy clara y dice, y curiosamente la Corte dice que los animales silvestres son sujetos de derechos, pero también aclara que los derechos de los cuales son sujetos los animales no son equiparables a los derechos de los seres humanos, lo cual ya te deja claro que el ser humano está por sobre los animales dentro de la sentencia, y la Constitución también lo determina así. Otro aspecto que menciona la Corte cuando dice que la Defensoría del Pueblo construya una ley, dictamina que la ley debe ser construida con la participación ciudadana y en ámbitos técnicos, ¿ya? Cuando se construye el proyecto de ley, la Defensoría del Pueblo llama a grupos que yo respeto muchísimo. Discrepamos, sí, pero eso es parte de la libertad. Discrepamos en opiniones, pero nos respetamos, o por lo menos yo les respeto, que es que solamente llama a esos grupos. No llama al sector productivo, pero tampoco llama a las autoridades agrarias nacionales, a la autoridad de pesca, a la autoridad ambiental, a la autoridad productiva. No involucra a nadie más salvo estos grupos. Cuando supimos que esto estaba pasando, sí, nos metimos por la ventana y nos dijeron que no teníamos nada que hacer ahí, que esta es una ley de derechos y no es una ley de producción. Y nuestra posición era un ratito. Hay normas nacionales, hay normas internacionales. La interrelación humano-animal tiene más de 12,000 años. Reconozcamos que esto de aquí es para construir entre todos, para no solamente atacar a un sector que termina complicándole la forma de producir. Y aquí yo sí quiero hacer una acotación. En ningún momento hemos dicho que la ley prohíbe el consumo de carne, porque la ley no lo hace. La ley genera tal cantidad de prohibiciones y sanciones que van a convertir eso en costos, algunos que se podrán cumplir, otros que no se podrán cumplir, lo cual hará que la oferta disminuya, y las normas del mundo, oferta y demanda, terminaremos en que los costos de producción se incrementan, se reduce la oferta, lo que volverá prohibitivo el precio para acceder a carne. Ya pasó en Europa con kilos de pollo de 20 euros. No estamos hablando en el aire, estamos hablando con evidencia. Claro, muchísimas gracias por estas declaraciones tan técnicas y que aplican mucho al sector productivo. Pero yo tengo una pregunta un poquito más profunda al pueblo llano, que es algo muy real y muy crudo. Todas estas normativas surgen de gente con posibilidades de comer lo que quieran, cuando quieran. No voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero una gran mujer en el Ecuador de origen muy humilde de la provincia de Esmeraldas
Le escuché en un discurso decir, no hay nadie menos libre que el pobre porque no es libre de elegir ni siquiera cuándo comer. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, con esto de las gallinas de huevo, como es los huevos de gallinas felices, por ejemplo, que ojalá todos tuviésemos acceso a huevos de calidad, de gallinas felices que estuvieron por el campo. Pero el tema es que esta ley, como bien nos señala nuestro invitado Rodrigo Gómez de la Torre, es prohibitiva, aumenta los costos y va a hacer que para los que menos tienen, el consumo de carne, de pollo, de huevos, sea casi imposible. Entonces sabemos, si bien somos un país dolarizado, la inflación no es tan alta en el Ecuador, hubo un aumento de impuestos, los precios están más caros y volver más caro este tipo de productos afecta sobre todo a los que menos tienen. Entonces, si nos puede hablar un poquito de esta, lo que en Argentina llaman la casta, por ejemplo, la casta política, pero estamos viendo una casta activista de gente que puede comer lo que quiera y viene a regular lo que los demás comen, afectando a los que menos tienen. Precisamente, y justo, y lo he expresado en varias ocasiones, y hablemos del precio. El litro de leche está bordeando el dólar más o menos, y el litro de las bebidas vegetales, que no son leche, son bebidas vegetales, bordea los $4, 4-1. El caso de las, no sé cómo llamarles, la libra de carne, las hamburguesas, o lo que estamos, la carne como tal, versus esta suerte de papillas vegetales, porque te haces una papilla de lentejas y le das forma de hamburguesa, ¿ya? Y le quieren llamar hamburguesa. No, señor, no es hamburguesa, es una croqueta de lentejas o una croqueta de soya. Tienen un costo muchísimo más elevado, eso es evidente. Y ahí sí es interesante ver cómo dicen defender la alimentación, pero te orientan a solamente una alimentación de alto poder adquisitivo. ¿Por qué no orientarlo? ¿A qué? Francia. Francia tiene leyes muy complejas. El caso de los huevos en Francia tiene 5 grados de certificación. El huevo de la gallina que está en batería en ciertas condiciones, luego el que cumple alguna certificación adicional, y llegas hasta los huevos de gallina a piso, porque este tema de gallinas felices tiene, no me imagino a una gallina sonriente, ¿ya? Creo que hay otras formas de expresarlo y tal vez tratamos de humanizar a los animales para poder expresar. Y otro punto aparte, la humanización de animales es una de las mayores formas de maltrato porque están atentando contra su comportamiento natural, y los alimentos para animales, para gatos, para perros, para nuestras mascotas, esos alimentos veganos que están apareciendo, atentan contra la nutrición de esos animales, su comportamiento y su metabolismo. Pero dejemos eso a un lado. Regresando, este tema, en Estados Unidos, tú puedes encontrar en centros de supermercados la leche que está para el consumo general y es la leche que se produce de acuerdo a los métodos tradicionales, llamémoslo así. Luego tienes una leche de grass-fed, de animales que se crían a pastoreo, que tiene la certificación, porque no es solamente poner una vaca a pastar, hay que cumplir algunos requisitos. Esa ya cuesta el doble. Y tienes la tercera categoría, que es la leche que sale de animales de pastoreo y que además cumple condiciones adicionales, que es la leche orgánica. Esa cuesta 4 veces más que la leche de producción tradicional. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que, ok, la Corte dice que haya que hacer una sentencia, o que haya una ley. No hay problema, construyamos una ley que respete al humano, que proteja a los animales y que no coarte libertades. Vamos al otro tema. Cuando revisamos los principios de la ley, comenzamos con temas un poco ambiguos, porque como decía yo, la Corte, que los derechos de los animales no son equiparables a los derechos de los seres humanos. Todos estamos claros en eso, la Corte está clara en eso. Sin embargo, del proyecto de ley derivado de la Defensoría del Pueblo, sale un principio que es bien superior del animal. Entonces, la pregunta viene, si el bien superior está en el animal, ya el humano queda al menos equiparado o por debajo.
indubio pro natura. Si es que hay duda de leyes, la ley que defiende la naturaleza está por sobre la anterior. Se puede entender en normas ambientales, pero también se puede entender en términos humano-animal, en este caso particular de esta ley, y en derechos. También tiene un principio que no sabemos ni cómo calificarlo. Cláusula abierta. Entonces depende a la cara del cliente o depende a la decisión del funcionario cómo quiere interpretar la ley y los derechos. Hay leyes, hay regulaciones mundiales para el manejo animal. Y esas regulaciones mundiales, curiosamente, el Ecuador es suscriptor. Y ahí es donde vemos que nuevamente la ideologización de estos temas lo metieron en la Defensoría, pero desconoce normas internacionales, no reconoce la institucionalidad nacional, no reconoce a los productores, no reconoce a las autoridades y quieren hacer algo que, si bien puede sonar loable, no es viable, porque está regresando en el tiempo, no sé a qué nivel de evolución, porque el humano, inclusive desde antes del Homo sapiens, era un cazador de presa, o sea, buscaba animales que cazar, y el consumo de proteína de origen animal hizo que pueda mejorar en su desarrollo. La proteína animal no es equiparable con la proteína de origen vegetal. Tiene aminoácidos esenciales, tiene vitamina B12, que es fundamental para el desarrollo del cerebro, para el transporte de la sangre y el oxígeno de la sangre al cerebro. Si queremos hablar científicamente, pongamos a científicos hablando del tema, no solamente a un grupo muy respetado, pero extremadamente ideologizado, y hay que decirlo así de crudo. No, te agradezco y sobre todo la explicación tan técnica que nos das y una palabra clave que escucho con frecuencia: alimentación. La realidad es que el consumo de carne nos vuelve más inteligentes, nos ha desarrollado como sociedad, como especie. Y el negarnos o limitarnos un alimento tan fundamental, considerando que el Ecuador es el segundo país con más desnutrición infantil, es un crimen. Entonces, nuevamente ver que esta es una iniciativa clasista, totalmente ajena a nuestra realidad, ajena a nuestra cultura, que se somete a una agenda internacional. Y algo muy importante que nos dice nuestro invitado Rodrigo Gómez de la Torre es que esto incluso atenta contra los propios animales. César Millán, el encantador de perros, dice que no hay peor forma de maltrato animal que humanizarlos, porque lo que estamos viendo es que adultos están llenando sus vacíos, sobre todo en el tema paterno, convirtiendo a sus mascotas en sus hijos, les están dando una sobrecarga emocional de ser ese soporte en lugar de generar vínculos afectivos con otros seres humanos. Entonces, estamos siendo cómplices de una agenda globalista internacional muy tóxica. Tóxica no solo en la parte psicológico-afectiva, sino incluso en la parte alimentaria. En un país como el Ecuador, que tiene tanta desnutrición, nos están causando mucho daño. Entonces, ver la diferencia de precios. Y otra cosa, para los caballeros que nos escuchan, se usa mucho el término soy boy, de cómo los alimentos de soya afectan la masculinidad de los hombres, inhiben la testosterona. Entonces, lo que estamos viendo es que por medio de esta alimentación se está afectando no solo nuestro desarrollo cognitivo, sino incluso hormonal, y se está buscando una población adormecida, debilitada e idiotizada. Así que con esas crudas palabras nos vamos a un pequeño corte y volvemos luego con ustedes. Unos consejos comerciales y enseguida regresamos con más de En Guardia. Horas 56 minutos. Sin muertes violentas desde que el bloque de seguridad está siendo sede en la ciudad de Manta. Tenemos también la afectación a grupos terroristas, especialmente a los Águilas,
lagartos choneros y también a los lobos. Desde que empezaron las acciones como Fuerzas Armadas, 81.000 operaciones militares con una afectación cercana a los $1.000 millones. Estamos trabajando en los ejes preventivo, de investigación y de inteligencia. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET-Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen en hospitalmetropolitano.org. PET-Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. En Moblar, hasta el 1 de julio, por cada $300 en compras, papá participa en el sorteo de un outfit deportivo en Megamaxi. Además, recibe el 50% de descuento en productos seleccionados. Visítanos en Moblar Quicentro Norte o en Quitumbe. Moblar, haz de tu hogar un mejor lugar. De seguro estás pensando en lo siguiente que vas a vivir. ¿Dónde comerás más tarde? ¿Tus planes del fin de semana? O inclusive vivir ese viaje o experiencia exclusiva que tanto has querido. Sea cual sea tu siguiente plan, lo que sigue con Amex. Aprovecha sus beneficios, experiencias exclusivas y promociones, porque cada momento se vuelve realidad con tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil. Super Maxi Super Fan Fest. ¿Sabes lo que no puede faltar en un Super Fan Fest? Snacks y los mejores cortes para la previa. No pueden faltar los fans que lo celebran todo. Y siempre hay una estrella invitada. Termina el tiempo de la charla. Comienza el fútbol. Cada $20 de compras de las marcas participantes más $19.99. Llévate una camiseta Ecuador, mi pasión. Y cada $150 más $599. Llévate una televisión LG de 65 pulgadas. La variedad no cuesta más. Super Maxi, el placer de comprar. En junio, el Teatro San Gabriel te trae los mejores espectáculos sin lugar a dudas. Junio 13, Cañitas por Siempre, junto a Paulina Tamayo. Junio 14, Víctor Arauz y Alex Bisuete en la obra ¿De qué va? Junio 15, Patricia González en concierto. Junio 16, Los Niños Virtuosos del Cáucaso y el Lago de los Cisnes sobre hielo. Para más información y tickets, visita teatrosangabriel.com. Tus mejores espectáculos están aquí en el Teatro San Gabriel. Con los guantes bien puestos, estamos de regreso en Guardia con Mamela Fiallo Flor. Buenas. Bueno, para quienes recién se conectan, estamos con Rodrigo Gómez de la Torre hablando sobre una iniciativa de ley que se ha presentado en el Ecuador para regular el consumo y la producción de carne. Y aunque esto surge de un sentimiento compasivo, en teoría, hacia los animales, hemos explorado cómo en realidad ejerce una presión innecesaria sobre ellos y es una forma de maltrato el humanizarlos. Paralelamente vemos que el Ecuador es un país que sufre tanta desnutrición que volver aún más caro el consumo y la producción de alimentos claves para nuestra nutrición es un problema. Pero sobre todas las cosas, que esto no es algo científico, sino que es algo ideológico. Entonces, en este sentido, antes de entrar en más tecnicismos, que por ahí les abrumamos, quiero preguntar a nuestro entrevistado, ¿qué podemos hacer como sociedad civil para evitar que esto avance? Mil disculpas, estaba desconectado el micrófono. Creo que la primera acción de la sociedad civil, y esto lo reconozco como, curiosamente, activista de la producción, es que estamos cansados. Sin embargo, no permitamos que el cansancio que tiene sociedad civil caiga en agotamiento o en algo que tú mencionabas, el tema de una sociedad adormecida. Es verdad, el exceso de consumo de soya, el exceso de consumo de maíz inclusive, deriva en un problema por la disminución, más que disminución de testosterona, una excesiva ingesta de estrógeno que deriva en el mismo efecto.
porque son las fitohormonas que están en las plantas. Esto de aquí sí es científico también, mil disculpas, pero la idea es activarnos como sociedad civil. Veamos qué es lo que está pasando. Productores, inclusive gente que defiende tradiciones. ¿Qué pasa el día de mañana si prohibimos la pesca deportiva? ¿Qué pasa? Tenemos que corregir ciertos temas en los paseos chacareros, indiscutiblemente, pero la interacción del humano con el caballo ha sido histórica en el mundo y tiene más de 500 años en América desde que llegaron los españoles trayendo los caballos. Y ahora es parte de nuestra cultura, porque ese es parte y el reconocer que el mestizaje es esto. Y creo que el pelear por derechos y libertades, creo que son temas que no nos estamos olvidando. El derecho a escoger, la libertad a escoger lo que yo quiero, no lo que me impongan. Porque esta ley, y en eso sí tengo que reconocer la honestidad profesional de los grupos, lo han planteado abiertamente. Lo que buscamos es un cambio de comportamiento social. Queremos cambiar esto y les damos a los productores grandes, no sé qué será grandes para ellos, no sé qué serán pequeños, 8 años y 12 años para los pequeñitos. Y luego te dicen, porque estuve en un debate ayer con un representante de una de las fundaciones, y luego te dicen que los cambios sociales toman generaciones, pero te quieren imponer que en máximo 12 años ya tengas todo cambiado a través de leyes impuestas. Las leyes impuestas generan soluciones, generan complicaciones. Y si queremos topar el tema de desnutrición crónica infantil en el Ecuador, una de las mayores causas de la desnutrición es la falta de educación, porque el productor chiquitito, el que está viendo cómo sobrevive, vende el 100% de su producción de leche, de huevos, de pollo, de lo que tiene, y sale a comprar productos de mucho menor valor nutricional. Y hace 1 año y medio, hace 2 años atrás, y tengo guardada la entrevista que le hicieron a Erwin Ronquillo, quien dirigía la Secretaría de Desnutrición, y él dijo algo que a mí me impactó muchísimo en Ecuavisa, porque el entrevistador le dice, pero bueno, la desnutrición está vinculada a los temas de pobreza. Y Erwin dice, no, ese es algo que, palabra más, palabra menos, pero nos habla de que el 20% del quintil más rico de la población, el que no tiene problemas de ingresos, el que no tiene problemas de acceso a medicina, el que no tiene problemas de acceso a agua, el que no tiene problemas de esto, sufre un 20% de desnutrición crónica infantil. El quintil más rico está con el 20% de desnutrición crónica infantil. Por favor, eso es efecto claro y fuerte de las famosas modas. Hay casos en Estados Unidos de personas sentenciadas por negligencia, por mal alimentar a los bebés que han terminado falleciendo. Había una influencer vegana que falleció de desnutrición, de inanición, o de mala nutrición más exactamente. Entonces, vamos viendo realidades. 12,000, 14,000 años de historia no están ahí de gratis. Esa es la evolución. Y cuando vemos que el consumo de carne, leche, huevos, pollo, cerdo, en los países del primer mundo es altísimo, y comparamos los países del primer mundo de mayor consumo de proteína animal, vemos que curiosamente son los países que mayor número de premios Nobel tienen. Hay una relación directa entre el consumo de proteína de origen animal y el desarrollo cerebral. No nos engañemos, no comamos cuento, comamos pollo, comamos leche, tomemos leche y comamos carne. No coma cuento, que el cuento no nutre. Hay un detalle cierto. Podemos alimentarnos con cualquier cosa, pero no vamos a nutrirnos de cualquier cosa. La alimentación es lo que nos llena el estómago. La nutrición es lo que nos da un balance adecuado de la alimentación, y por eso existen carbohidratos, vegetales,
frutas, lácteos, cárnicos. Nos habla la importancia del pescado. Siempre hay que combinarlo. La nutrición, somos omnívoros, comemos de todo. Y así es como nos hemos desarrollado y lo que somos actualmente. No, y somos una nación tan infinitamente bendecida porque hay una abundancia, o sea, uno puede estar a 4.500 metros de altura y comer marisco. O sea, tenemos fácil acceso, somos un país geográficamente pequeño, pero infinitamente rico. Y en ese sentido, cabe destacar, o sea, yo me acuerdo una propaganda de hace 1000 años de sardina real y decía, ¿por qué no comes fósforo? ¿Y por qué no comes fósforo? Entonces, justamente lo que nos da a nivel nutricional el consumo del pescado, por ejemplo, a nivel de memoria. Y muy importante esto, retomando ya que nos dijo con tanto nivel de detalle y explicación nuestro invitado, los alimentos como la soya, además de darnos una sobreexposición de estrógeno que afecta a las mujeres, pero sobre todo a los varones que deben tener una mayor cantidad de testosterona, esto nos vuelve, nuevamente reitero, una población adormecida, debilitada, ¿no? Entonces es importante saber que esto no surge de nuestra cultura, de nuestras costumbres, es una imposición ideológica y es parte de una agenda. Es realmente muy peligroso y profundamente, diría hasta indolente con los que menos tienen en nuestra sociedad. Aquí mismo nos está contando nuestro invitado Rodrigo Gómez de la Torre, que no es la misma exigencia para los pequeños productores que para los grandes productores. Entonces estamos hablando no solo de los consumidores que menos tienen, sino de los productores que menos tienen. Entonces va a tener normas diferenciadas para los que más tienen que para los que menos tienen. O sea, ya de por sí es difícil emprender en el Ecuador y van a poner más trabas para el pequeño productor. Entonces, ¿a quién son funcionales estos activistas? ¿A los que menos tienen? ¿A la clase media? No, a las grandes corporaciones que les dan muchas comodidades, a los organismos internacionales. Entonces, realmente esto es una, primero, violación a nuestra soberanía. Segundo, es un atropello a nuestra economía y sobre todas las cosas, un atentado contra nuestra salud. Entonces, muy importante estar al pendiente de estas cosas que están pasando y agradezco a quienes nos sintonizan en el carro mientras van de camino de un lado a otro, porque es un tiempo en el que se dedican a estar informados sobre el acontecer nacional e internacional, porque realmente está todo interconectado y lamentablemente en todo lo que pasa en nuestro país se nos pasa por alto, porque tenemos miedo a la inseguridad, porque tenemos que poner pan sobre la mesa y si queremos comer rico, recordemos que está en peligro lo que más nos gusta. Así que para los que nos gusta un hornadito, comer en el mercado de Iñaquito, para que rime, la comida no es solo lo que está en el plato, es visual, es el aroma, es parte de la experiencia. O sea, no podemos ser unos simples autómatas que comemos, trabajamos y dormimos. Que sea una experiencia culinaria. O sea, realmente la comida ecuatoriana es un espectáculo, no es solo el sabor, es también el aspecto. Y quieren regular hasta cómo se ve la comida, cómo se presenta la comida. Así que le dejo a nuestro invitado que se explaye un poquito más, porque por ahí yo lo digo con puro corazón y él lo dice mucho más fundamentado. No, creo que ahí tienes un tema y es curioso porque llevamos mucho tiempo hablando de esta ley y claro, la ley propende utilizar términos muy técnicos, ¿ya? Y hay artículos que te garantizo que nadie entiende, porque meten cualquier cantidad de tecnicismo para confundir. Pero este artículo, que curiosamente hay dos aspectos interesantes, este artículo que habla de las carcasas, término que no se usa en el Ecuador, ¿ya? Ha llamado mucho la atención porque le pega al consumidor. Y como digo, ahí está la gran mayoría. Nosotros somos una minoría que tratamos de seguir trabajando para alimentar a la gran mayoría de la población. La población rural ya representamos, en términos reales, estaremos en el 20-25%, porque muchos todavía estamos con... O sea, hay gente que todavía no ha migrado su papeleta electoral. Están ya en ciudades y todavía se registran en la ruralidad. Y
Y el otro ámbito que leí justamente a un abogado esta semana, un abogado de Guayaquil, a quien no conozco, pero decía precisamente la terminología que se utiliza, y ya no en la ley, en la sentencia de la Corte, es muy curiosa porque son términos jurídicos que si bien pueden significar lo mismo, en el Ecuador no se han utilizado nunca. Entonces, vamos viendo cómo hay una injerencia internacional en esto muy fuerte y definitivamente hay muchísimo dinero para esto, porque nosotros tenemos que trabajar mientras estamos entre la asamblea, en esta deliciosa entrevista, porque debo reconocerlo, deliciosa, y regresamos a ver qué pasa con los animales, y trabajar, pero parece que ellos tienen todo el tiempo del mundo, y estoy seguro que si están comiendo croquetas de soya o croquetas de lenteja con leche, con estas mal llamadas bebidas les llaman leche, pero por algo que no entiendo, pero estas bebidas vegetales tienen el recurso para comprarlo. No había visto ese aspecto, que creo que es importante anotarlo. Quienes están fomentando esta agenda tienen cualquier cantidad de recursos para productos que no están accesibles para la gran mayoría de la población, sino más bien pertenecen a una élite económica que tiene acceso a las mismas. De acuerdo, y ahí yo creo que discursivamente hay mucho que trabajar, porque es muy fácil antagonizar al empresario, al productor, con el denominado pueblo. Pero lo que vemos aquí, y según nos detalla nuestro invitado, es que muy por el contrario, esto afecta por sobre todas las cosas al pequeño productor y al consumidor, sobre todo el que menos tiene. El que más dinero tiene en el país se ve beneficiado en cuanto a ser de los productores que más plazo tienen, pero también de los que tienen la posibilidad de comprar estos productos, mientras que el pueblo llano, la gente de a pie, es la que más condicionada se va a ver. Y otra cosa, también vemos una indolencia, un desapego de la realidad de las masas. Y como bien nos detalla en nuestro invitado, esto afecta transversalmente porque estas modas, estas tendencias afectan sobre todo a los niños, que ellos no eligen qué comer, sino que les toca comer lo que está sobre la mesa. Así que, bueno, si nos quiere dejar unas palabritas finales, nos quedan un par de minutos porque algunos sabrán que en Argentina se acaba de aprobar la ley Bases, que es parte sustancial de la gestión de Javier Milei, y nos piden que hablemos un poquito sobre el tema, así que en breve vamos a tener un economista argentino que nos hable al respecto. Así que le cedo el micrófono para que se despida y nos deje unas enérgicas palabras mientras tengamos acceso a carne y tengamos vigor para decir las cosas. El por qué es tan importante estar en contra de esta ley. Creo que lo primero es estar debidamente informado. Estar debidamente informado y no creer palabras rimbombantes, y coincido plenamente, esta es una agenda global. Ahora, regresemos a ver a nuestros abuelos, regresemos a ver a nuestros padres y a quienes tienen la dicha de tener bisabuelos. Pregúntenles qué consumían. Y consumían leche, y consumían carne, y consumían pollo, y de eso vivíamos. Porque eso hemos sido como población toda la vida. Y más bien vemos que ahora se baja esto y vemos niveles más complicados de desarrollo. Confiemos en que la producción nacional lo puede hacer. Si es que hay que importar, importemos. Pero importemos también alimentos nutricionales. Informémonos bien. Activémonos socialmente para que se respeten nuestros derechos a elegir, que se respeten nuestros derechos a crecer, que se respeten nuestras libertades fundamentalmente. Y yo creo que aquí, si hablamos de Milei, uno de los temas, yo lo mencioné en su momento, yo creí en un momento que esa vehemencia con que Javier Milei se expresaba en campaña le podía llevar a perder votos. Pero creo que la gran mayoría de la población argentina se dio cuenta que la libertad no tiene precio. Misma situación cuando hubo la constitución, la propuesta de constitución en Chile, una constitución extremadamente radical,
tan más radical que la ecuatoriana en materia de agenda globalista, la población chilena la rechazó y plantearon hacer una nueva. Y a la nueva se dieron cuenta que no servía para nada tampoco y que la vieja constitución era la que les había llevado al desarrollo. Países con altísimo consumo de proteína de origen animal, altísimo consumo de leche, altísimo consumo de carne, y están creciendo. Y nosotros, con niveles bajísimos de todos estos alimentos, estamos estancados en el desarrollo. No es de gratis y estas agendas realmente no hacen ningún bien para el país. Muchísimas gracias y un saludo fraterno a todos. Prepararse que para el almuerzo un pollito, una carnecita, aunque sea un arroz con huevos, siempre es bueno. Muchísimas gracias. Bueno, y el hígado que a muchos no les gusta. Bueno, si todavía tiene un par de minutos, podemos seguir nomás porque el entrevistado de Argentina dice que no se puede conectar por Zoom, pide que sea por WhatsApp, pero yo justamente estoy en Argentina, entonces no le puedo llamar desde el estudio en Ecuador. Así que hasta que resuelvan la parte técnica, si tiene un par de minutitos, podemos continuar. ¿Sí? Básicamente eso, y como te digo, algo que no lo había visto en el término que lo planteaste, que esta agenda es una agenda elitista, porque solamente las grandes élites pueden darse este lujo. Y no entiendo quiénes están financiando esto, porque definitivamente es gente que tiene mucho dinero, pero ¿para qué? Porque son aspectos que no tienen sentido, porque lo que estamos haciendo es involucionando en el proceso de desarrollo de la humanidad. Y lo que tú has mencionado es claro, y aquí yo no quisiera meter otras agendas. Hay muchos istas que parecen los tentáculos de un pulpo con una sola cabeza y muchos tentáculos. Cada tentáculo en los pulpos, para quienes no conocen, tiene un cerebro propio. Entonces parecería que actúan independientemente, pero todos armonizados a la misma cabeza. Eso es lo que muchas veces vemos con estas agendas en diferentes líneas. Y yo personalmente me alegro infinito que Milei haya ganado y creo que está llevando con un pragmatismo muy fuerte el tema argentino. Y uno de los primeros aspectos que hizo fue liberar las trabas a las exportaciones agropecuarias. Mientras aquí ponemos más trabas, allá están liberando. Y ese es el camino. Necesitamos tener más libertad de producción, necesitamos tener menos complicaciones, menos trabas, menos prohibiciones, que no implica desregularnos. Implica simplemente homogenizarnos con agendas productivas mundiales donde las cosas funcionan bien. Tú mencionabas algo más. Cuando vamos a los países del Asia, en los países del Asia la situación es un poquito más cruda. Aquí nos quieren prohibir poner el pescado en exposición. Allá tú tienes los animales vivos exponiéndose que los matan para comerlos. O sea, y China, más allá de que yo tenga afinidad o no afinidad, la filosofía oriental, a mí yo la he estudiado mucho, me encanta. Son 5,000 años de tradiciones e historias, ¿no? Nosotros no podemos decir que ninguna civilización de Occidente tenga, que creo que 2,000, 1,500 en el mejor de los casos. Son 5,000 años de tradiciones que siguen arraigadas y siguen desarrollándose y seguimos viendo que siguen creciendo. No podemos estancar el desarrollo, no podemos estancar la producción, no podemos estancar al país por una agenda individual de un grupo minoritario, respetado, como lo he dicho varias ocasiones, pero no deja de ser un grupo minoritario que está atentando contra la salud, contra el empleo, contra el desarrollo de la gran mayoría de los ecuatorianos, porque más del 90% de la población somos consumidores de proteínas de origen animal. Ahora, respecto a la libertad, las personas que eligen un estilo de vida o una alimentación, si es que se puede llamar alimentación, digamos, una persona que no consume ese tipo de alimentos,
no necesariamente tiene que estar antagonizada con una persona que sí. Es decir, una persona que tiene una dieta vegetariana, vegana, no tiene por qué ser enemiga de una persona omnívora o carnívora. Pero, ¿cómo podemos conciliar un poquito esto que es justamente la libertad de poder elegir? Creo que eso funciona en base a un principio ancestral. Nos encanta esa palabra en el Ecuador últimamente, que es el respeto. Yo te respeto, tú me respetas. Nada más. Hoy de mañana tuve una entrevista con una periodista que tengo mucho afecto y ella comenzó la entrevista dejando en claro que ella es vegetariana. Le dije, ¿cuánto respeto? Que primero me parece muy interesante que lo digas, porque claro, vamos a hablar de una ley que dice que prohíbe el consumo de carne o que complica el consumo de carne. Y ella comenzó diciendo, yo soy vegetariana. Y le dije, yo respeto tu decisión. Y me dice, yo respeto la suya de que coma pollo o carne o lo que quiera. Creo que ese es un tema que nos está haciendo muchísima falta en el país. Reconocer que no estamos respetando los derechos. Cuando yo llego, el año pasado tuve una situación muy, muy desagradable y a la vez terminó siendo muy agradable. Estuve presente en las sesiones de la comisión de todos los debates y todas las comparecencias, ¿ya? Y claro, una comparecí yo, el resto iba de un accesorio a escuchar, a informarme de primera mano, ¿ya? Y en una de las comparecencias, precisamente, una señora que conozco y defiende la agenda, se dio la vuelta y comenzó a acabarme. Que hacia aquí, que porque está grabado, o sea, y el presidente de la comisión un rato para la sesión, él se para y dice un ratito. Lo primero que hacemos aquí es recibir a todos y en el marco del respeto. Y inclusive se tomó la molestia de aclarar que yo estaba ahí porque quería estar con mi derecho de participación ciudadana a acceder a la Asamblea Nacional, que no había pedido la palabra, que no me iba a dar la palabra. Por un acaso aclaró que tampoco me la iba a dar, aunque se la pida, y que no estaba en el orden del día. Y me pareció lindo porque le dije gracias, o sea, al final terminó la sesión, le dije gracias, porque al final del día, si no podemos respetarnos dentro de la misma especie, y esa falta de respeto dentro de humanos, así queremos crear leyes de imposición a humanos de cómo tratar a otras especies, algo no me cuadra. Porque si bien la agenda tiene una línea clara, también te plantea otras cosas que no quiero dejar de decirlas. Las plagas de ratas. La rata es un animal plaga, es un animal que genera problemas. La ley tiene un sinnúmero de prohibiciones para el control de ratas. La ley no te dice que no puedes controlar las plagas, pero te prohíbe las metodologías para controlarlas. Y la ley te plantea solamente que puedas matar un animal a través del proceso de eutanasia, comprensible para los animales de compañía, bastante estirado de pelos para los animales de producción, porque estamos hablando de mayor cantidad y volúmenes, pero para animales plaga, absolutamente descabellado y absurdo. No hacen mayor referencia al control de perros ferales. Perro feral es el perro que fue abandonado o se escapó, pero está suelto, asilvestrado en las zonas rurales, atacando fauna silvestre, atacando los animales principalmente de los pequeños productores. Hay pocos casos, pero hay casos de ataque a las personas o a los niños, pero sobre eso nadie se quiere pronunciar. Yo reconozco, y hay un tema fundamental. Cuando hablamos de animales, ¿qué será? Un 75% de la población vincula la palabra animal a su animal de compañía, donde hay un parámetro afectivo importante, ¿ya? Y es comprensible que lo tenga. Pero cuando hablamos de animales, estamos hablando de todas las especies. Estamos hablando de peces, estamos hablando de insectos, estamos hablando de roedores, estamos hablando de serpientes, estamos hablando de todo tipo de animales, donde todos tienen que ser reconocidos y en este caso respetados
pero en función de una adecuada clasificación. Animales de compañía, animales de trabajo, oficio y asistencia. Un animal de asistencia no es cualquier animal. El animal de asistencia psicológica, y tú lo has mencionado, es un animal que fue también preparado para eso y que tiene otro tipo de trato. Animal de producción. El animal que para los caballos, los perros, están trabajando en el control de drogas. Hay procedimientos ahí. Entonces, lo que se pide es que haya una adecuada clasificación. ¿Qué hacer con los animales plaga? Porque ese es un tema de salud pública. Y hay que reconocerlo y decirlo. Y eso no está claro. Entonces, hay las diferentes categorías, las diferentes institucionalidades. Para algo existen las normas internacionales y vemos que esas cosas no se están respetando. Y no se están, de hecho, ni siquiera se están considerando, peor aún respetando. Ni siquiera se las consideró en el proceso de construcción de un proyecto de ley, que qué bueno que esté en la palestra pública y qué pena que se evidencie tan claramente que ellos tienen que salir a justificar en lugar de tener que decir, pero si aquí está clarito. Por eso aclaro, la ley no prohíbe el consumo de carne. La ley genera suficientes prohibiciones para que el consumo de carne, por efecto de incremento de costos, se vuelva prohibitivo, que es diferente. Muchísimas gracias por esta aclaración y sobre todo por este último punto. Decía el sabio filósofo Chesterton, en tiempos de adoración animal habrá sacrificio humano. Y vemos esto muy de la mano en esta agenda radical, ideologizada, que incluso nos impide controlar una plaga que pone en peligro nuestra salud. Entonces, ver que afecta no solo la salud del ser humano en cuanto a nuestra nutrición, nuestro acceso a vitaminas tan importantes, al desarrollo de nuestra plena inteligencia, sino incluso de protegernos de plagas que pueden transmitir enfermedades, que dañan al ganado, que ponen en peligro sobre todo a los niños. Y ahí es algo muy importante porque vemos que en esta agenda animalista hay un sentimiento muy profundo en contra de los niños. ¿Por qué? Porque hay esta idea que el ser humano pone en peligro al planeta, entonces no hay que tener más niños porque hay que proteger al planeta. Entonces, esta agenda, estos activistas tan ideologizados, no tienen sensibilidad hacia los niños y vemos que son los más perjudicados por este tipo de iniciativas, porque son quienes más nutrientes tienen, mejor dicho, quienes más nutrientes necesitan, sobre todo para el desarrollo de su inteligencia, de su cuerpo, de su crecimiento, pero además los más vulnerables a este tipo de ataques. Hay un sacerdote argentino de origen esloveno, el padre Opeka. A él le enviaron a Madagascar y sacó a 500,000 personas de un botadero municipal, vivían de minar basura. Y lo menciono porque recuerdo que cuando él llegó, un hombre rubio de ojos celestes, a una población predominantemente negra y también de tipo hindú, por una cuestión migratoria de Madagascar, llegó una niña sin nariz porque las ratas se la habían comido. Entonces, hablamos de realidades ajenas a estos activistas, de la gente que menos tienen, pero entender que hay plagas, como las ratas, que ponen en peligro al ser humano, pero sobre todo al ser humano que menos tiene, sobre todo a la persona que vive en las peores condiciones y sobre todo a los niños que al ser más pequeños son más vulnerables a este tipo de ataques. Entonces, en lugar de vivir mejor, porque incluso los animales van a vivir mejor si las personas están mejor, porque el ganado sobrevive gracias al ser humano, la vaca, por su fisiología, por su anatomía, pobrecita, se derriba y no se levanta, ¿no? Entonces, sin el humano, la vaca no persiste, ¿no? Entonces, entender que no somos tan malvados como nos acusan, al contrario, podemos hacer mucho bien con la educación adecuada, pero que estos activistas, estas imposiciones, perjudican sobre todo a los que menos tienen. Así que ahora sí, lamentablemente o no lamentablemente, yo estoy feliz que pudimos escuchar un poco más a nuestro invitado. No pudimos conectar con el economista argentino que nos iba a explicar. Ofreció por WhatsApp, pero por un tema de logística no ser.
pendiente para la próxima semana si sigue vigente, así que no se pierdan la próxima entrega, reportando desde Argentina, país campeón mundial, donde se disfruta mucho la carne y donde si se atreven, de hecho aquí pasó en la Feria de la Rural, donde se hace anualmente, donde viene toda la población rural, ganadera y etcétera, entraron unos activistas veganos y llegaron los gauchos y les sacaron a caballo a estos activistas. Entonces, entender que el campo está en peligro por parte de esta gente enajenada. Así que le dejo a nuestro invitado que nos dé sus palabras de despedida. Muchísimas gracias. Y ahorita que mencionaste el tema no sé cómo calificar, minimizar a los niños, ese es otro tentáculo. Ahí tienes otro tentáculo de este gran pulpo que digo yo. Que todo es una misma vaina. Y ahí podríamos adentrarnos, no habría tiempo y nos dirían, no, que estos se están hablando de algo que no se entiende. Argentina es un país del primer mundo que han intentado empobrecerle por todos los medios el populismo y todavía no ha podido. Confiemos que ahora ya se libere. Radio Sucesos presentó En Guardia. Te invitamos a la próxima batalla cultural para combatir la mentira con la verdad y amar nuestra identidad ante los ataques a nuestra nación y civilización. En Guardia, el próximo jueves junto a Mamela Fiallo Flor. 12 horas, 33 minutos.